Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este Masterclass en Introducción en R for Data Science. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica, por si a lo largo de este evento llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, empezaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. SS Learning, discúlpenme, ¿me podrían corroborar si me están escuchando? Sí, ¿Sí? Perfecto, gracias. Listo. Entonces, habiendo dicho esto, empezaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. SS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Asimismo, hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Por otro lado, referente al evento, si llegasen a tener alguna consulta sobre el tema, pueden hacérsela llegar a través del chat Zoom para que nuestro docente pueda absolverla. Sí, asimismo comentarles también que minutos antes de finalizar este evento, se estará compartiendo un link de registro de asistencia para la emisión de certificados de participación, así como también un link para una breve encuesta de valoración sobre el evento. Este último, bueno, es con el objetivo de poder realizar mejoras, ¿no? Frente a lo que es la enseñanza y gestión educativa. Bien, para dar inicio a este evento, bueno, comentarles que el docente que nos estará acompañando esta noche es Julio Quevedo, por lo que compartiremos un extracto de su trayectoria profesional. Bien, Julio Quevedo Yomona es docente en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú, Ingeniería e Informática en la Universidad Nacional Agraria La Molina, también en Perú. Nuestro docente es especialista con más de 6 años de experiencia en proyectos de Data Scientist, Machine Learning, Data Mining, Business Intelligence y Analytics en áreas del rubro bancario, supermercados, entre otros. También comentarles que, bueno, es experto en modelos predictivos, en segmentación de clientes, identificación de comportamientos de consumo, y bien, también ha laborado para el grupo Interbank como Data Scientist y analista, permíteme, y analista de Analytics. Actualmente, bueno, nuestro docente es un profesor principal del programa de especialización en R for Data Science en la presente empresa. Bien, estimados, esto sería todo de mi parte, por lo que ahora dejo al docente para que pueda dar inicio a este evento. genial. Bueno, voy a compartir, por favor. Listo, me escuchan, ¿verdad? A ver, me confirman, por favor. Ya, genial. Bueno, buenas noches a todos. Como hace un ratito han comentado, mi nombre es Julio Quevedo. Bueno, mencionarles también que actualmente estoy trabajando para Falabella, ¿no? Trabajo para el grupo Falabella, específicamente en la empresa TOTUS, ¿no? Bueno, ¿cuáles son un poco los objetivos que vamos a revisar hoy día para este webinar, ¿no? Son dos básicamente, ¿no? El primero, digamos, es realizar una introducción al mundo de un científico de datos, ¿no? Y el otro es realizar un caso de negocio utilizando la herramienta R, ¿no? Entonces, esos serían los objetivos que haríamos en esta sesión, ¿no? Comentarles que todas las sesiones que realizamos en las 19 clases que se tienen objetivos, ¿no? Y tratamos de cumplir todos los objetivos que se tienen en las 19 clases, ¿no? Bueno, ¿cuál es un poco el criterio de evaluación que se tiene en el curso? Bueno, el 20% es asistencia, ¿no? Tenemos un 25% de participación en clase y tenemos el 55% del restante de la nota son por exámenes, ¿no? El curso tiene tres etapas, digamos, tres módulos, ¿no? El módulo básico, el módulo intermedio y el módulo avanzado, ¿no? Todos estos tienen exámenes, ¿no? Digamos, exámenes final para cada uno, y el 55% de la nota representan esos exámenes, ¿no? Ahora vamos a revisar el contenido del curso, ¿no? Les he podido facilitar, ¿no? Nuevamente les comparto el link donde pueden revisar el material para que lo puedan descargar, ¿no? Listo, entonces
vamos a ver el sílabus del curso. Bueno, el sílabus seguramente por ahí algunos lo tienen, ¿no? Algunas referencias del curso, ¿no? ¿Cuál es la misión de Social Data Consulting? La visión, un poco, ¿no? Y nos vamos, digamos, a lo que es el contenido del curso netamente, ¿no? Como les dije, el curso está dividido básicamente en 19 clases, ¿no? Algo de 6 clases, digamos, por módulo, ¿no? Bueno, el primero tiene 7 clases, pero básicamente son 6, ¿no? Bueno, en la primera etapa hacemos una presentación, una introducción grande a todo lo que es la ciencia de datos, ¿no? Después también nos ayudamos en una introducción a R, ¿no? Después revisamos estructuras de datos, ¿no? Manejo básico de R, digamos, ¿no? Trabajamos con vectores, trabajamos con matrices, ¿no? Trabajamos con data frame, trabajamos con tipos de lista, hacemos importación y conexiones a base de datos, ¿no? Por lo menos trabajamos con unos cuantos, ¿no? Con SQL Server, con Oracle, ¿no? Hacemos también conexiones a PostgreSQL y también, digamos, importación de datos que trabajamos bastante con diferentes laboratorios, ¿no? Con Excel, con SPSS, con TXT, con CSV, etcétera, ¿no? Comentarles también que los cursos básicamente tienen bastantes, digamos, tienen bastantes laboratorios, ¿no? Es un curso que básicamente el objetivo, digamos, es que ustedes puedan con los laboratorios aprender, digamos, varias cosas que se realizan dentro de las etapas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la clase 6 tenemos 2 laboratorios, ¿no? Del módulo 1, del módulo 2, por ejemplo, ¿no? La sesión 3, tenemos 3 laboratorios, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto podemos avanzar en clase, vamos viendo cuántos laboratorios vamos haciendo, ¿no? Pero digamos que es un curso bastante interesante por el hecho que tiene bastantes laboratorios, tiene bastantes casos de uso, ¿no? La gran mayoría, digamos, son con datos reales y, bueno, algunos también son con datos teóricos, digamos, para complementar un poco el curso, ¿no? Pero digamos que es un curso bastante nutrido por bastantes casos reales, ¿no? Por lo tanto, que es, digamos, bastante interesante, ¿no? Por lo menos hay 2 laboratorios por cada curso, como pueden observar, ¿no? Bueno, ¿qué más comentarles? En el módulo 1 también hacemos un entendimiento de datos, digamos, revisamos digamos, eh, diferentes gráficos para entender los datos, ¿no? Utilizamos diagramas de caja, ¿no? Utilizamos histogramas, ¿no? Utilizamos tablas de frecuencia, etcétera, para poder revisarlo, ¿no? También hacemos limpieza y suavización de datos, ¿no? Digamos que es encontrar valores faltantes, encontrar datos que sean, digamos, outliers, ¿no? Cómo vamos a trabajar con estos. Luego entendemos lo que es un poco el tratamiento de inconsistencias y data no balanceada, ¿no? Que se presenta generalmente en muchos de los proyectos y los que la gran mayoría al final los modelos no pueden aprender por este problema, digamos, que lo vamos a tocar con más claridad en el curso, ¿no? Después hacemos discretización de datos que nos permite, digamos, pasar de un valor continuo, ¿no? A un valor discreto, digamos, ¿no? Esto nos permite a veces dentro de los algoritmos mejorar la predicción de los modelos, ¿no? También vemos, digamos, ya dentro de cara a los modelos no supervisados, vemos los análisis de componente principal, el análisis factorial, digamos, ¿no? Que esto nos ayuda, digamos, a trabajar mapas perceptuales, ¿no? Y también reducir la dimensionalidad de los datos, un poco dando introducción ya a lo que sería el mundo, digamos, de los modelos que tienen que ver, digamos, con los clústeres, ¿no? Aplicamos, digamos, los métodos no jerárquicos, ¿no? Como el Camins, el PAM, el Clara, el FANI, y después aplicamos métodos jerárquicos como el Agnes, como el Diana, que utilizan, digamos, en cierta manera, los dendrogramas, ¿no? Después comenzamos con los modelos supervisados, ¿no? Primero comenzamos con los modelos supervisados de regresión, trabajamos la regresión lineal, simple regresión lineal múltiple, y trabajamos, digamos, otro modelo, ¿no? Que es, me parece que es un XGBoost, que tienen que ver con modelos de regresión, ¿no? Incluso acá tenemos un laboratorio que justo hoy día vamos a tocar, ¿no? Que es un laboratorio de poder inferir el ingreso de una persona, ¿no? Al poder inferir el ingreso de una persona estamos hablando de un valor cuantitativo, digamos, ¿no? Después entramos al mundo de la parte de modelos supervisados de clasificación, ¿no? Entramos con la regresión logística, luego trabajamos con el LDA, con el QDA, que son algoritmos que nos ayudan, digamos, a clasificar.
En el módulo 3, digamos, ¿no? Trabajamos ya lo que son árboles de decisión, trabajamos, digamos, modelos, digamos, que ya trabajan con varios algoritmos, ¿no? Tenemos los XGBoost, tenemos los boosting, tenemos los bagging, ¿no? Y dentro de estos tenemos al random forest, ¿no? También trabajamos reglas de asociación, ¿no? Que tiene que ver cómo yo asocio productos, ¿no? Ahí entendemos, digamos, lo que es el concepto de soporte, de cobertura, de confianza. Trabajamos también Neighbayes, trabajamos redes neuronales, trabajamos máquinas de soporte vectorial y trabajamos, digamos, lo que tiene que ver con minería de texto, ¿no? Entonces, y después también por último trabajamos, digamos, con una parte donde ya es, digamos, la última etapa en donde, digamos, vemos metodologías para poder mejorar los algoritmos, ¿no? Para poder ver cómo se desarrollan, digamos, en la práctica, ¿no? Cómo se despliegan, ¿no? Cómo se realizan, qué etapas tenemos que tener en consideración, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es un curso bastante entretenido de 19 clases, ¿no? Entonces, los invitamos en cierta manera a inscribirse, ¿no? Luego también tienen la certificación DACA, que es aparte digamos, de los 19 clases, ¿no? En las cuales también con esta se van a preparar, digamos, para poder tener esta certificación que lo pueden obtener, ¿no? Listo. Entonces, básicamente eso sería lo que respecta al sílabus del curso, ¿no? Bueno, ahora, buenas noches, José. Ahora vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Vamos a retomar con lo que sería, digamos, un concepto que utilizamos mucho, ¿no? Que es el Big Data, en realidad, ¿no? Básicamente el Big Data están asociados, ¿no? A 4 Bs, ¿no? La B de volumen, la B de variedad, la B de velocidad y la B de veracidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando, ¿no? Bueno, estoy trabajando para Totus, digamos, ¿no? Y hay una variedad, un volumen muy grande de productos, ¿no? Entonces, y también hay muchos clientes, digamos, ¿no? Entonces, ya la información, digamos, ¿no? Tiene un volumen bastante grande, ¿no? Un montón de gente transacciona, digamos, en las diferentes tiendas que tiene Totus. Por lo tanto, el volumen de información que se obtiene es bastante grande, ¿no? Entonces, es, digamos, una de las etapas de lo que tiene que ver con el Big Data, ¿no? Después también tenemos variedad, ¿no? Nosotros de repente en Totus, cuando entramos a trabajar ya, no solamente trabajamos ahora con datos, digamos, tipo data frame, ¿no? Ahora también tenemos que tener en consideración, digamos, las imágenes, ¿no? O sea, yo puedo tener una imagen, ¿no? Yo puedo tener dentro de la organización, digamos, unas jerarquías grandes de productos, ¿no? Puedo también tener dentro de esta información, digamos, lo que representa, digamos, la descripción del producto, ¿no? Entonces es aceite vegetal premium, etcétera, ¿no? En cuánto tiempo te dan, ¿no? Incluso los comentarios que ha tenido, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ya digamos, ¿no? Las especificaciones, la información del producto, etcétera, ¿no? Entonces, ya hablamos, digamos, en cierta manera de variedad, ¿no? Tiene que ver con imágenes, tiene que ver con texto, ¿no? Tiene que ver incluso con videos, ¿no? Y con un sinfín, digamos, de información, ¿no? Hablamos de velocidad, ¿no? ¿A qué se refiere este concepto de velocidad? Quiere decir, ¿no? En cierta manera, que si yo quiero comprar de repente un producto o algo, ¿no? Yo que de repente quiero, ¿no? Yo quiero comprar en cierta manera de repente este reloj, ¿no? Yo necesito que la página se cargue súper rápida, ¿no? La página se cargue en 2, 3 segundos. ¿No? ¿Qué pasa si de repente la página se carga en más tiempo, ¿no? De repente ya yo ya de repente me aburro y me voy, ¿no? Si de repente carga en 5 segundos, en 10 segundos, ¿no? Entonces, todo este término, digamos, de velocidad es súper importante, ¿no? Nosotros actualmente trabajamos con apps, ¿no? Dentro de las apps desarrollamos, digamos, algoritmos, ¿no? Y estos algoritmos o la app se tiene que trabajar de una manera, digamos, considerando la velocidad, ¿no? Entonces, obviamente que de repente esto no cae en el campo, digamos, de mi especialidad, digamos, de la parte de algoritmos, pero aún así recae, digamos, en la otra parte que es, digamos, trabajamos complementariamente con estas personas que son los ingenieros de datos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de veracidad, también tenemos que tener control, digamos, de la información que uno va almacenando, ¿no? Yo tengo que tener, digamos, en cierta manera cuidado del precio que yo pueda poner acá, ¿no? Porque de repente si yo pongo un precio, de repente que me confundo, imagínense en el precio que de repente nos ha pasado como empresa, ¿no? Que por ahí hemos hecho una migración de la parte, digamos, de Totus que era anteriormente a la página, digamos, de Falabella, por ahí se movieron los precios, ¿no?
Entonces eso decantó, digamos, en que algunos productos se rematen en cierta manera mucho más bajo que el costo, ¿no? Entonces, claro, digamos, eso es un error, ¿no? Pero, digamos, a nosotros ofrecerlo por una página, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que asegurar que eso sea veraz, ¿no? En el caso no es veraz, en cierta manera podemos incurrir en denuncias, ¿no? Y en cierta manera nos exponemos a muchas cosas, ¿no? Por eso siempre nosotros vamos a tener, digamos, que tener control de lo que se está guardando, lo que se está almacenando, ¿no? Y que tener un poco de limpieza en ese aspecto, ¿no? Bueno, otro de los conceptos bastante interesante, digamos, ¿no? Tiene que ver con el pirámide de la información. Nosotros como científico de datos, ¿no? Como un equipo, digamos, que desarrolla temas con información, ¿no? Nosotros sabemos, en cierta manera, que hay, digamos, tenemos la información, digamos, más agregada, ¿no? Que ya a eso nosotros lo llamamos, digamos, una inteligencia, en cierta manera, de sabiduría, ¿no? Digamos, esta inteligencia en cierta manera ya es más compleja obtenerlo, ¿no? Esta seguramente recae en personas que trabajan mucho tiempo en la organización, ¿no? Que son gerentes, o de repente gente que está en primera línea, ¿no? De repente vendiendo y sabe de repente, ¿no? Si el cliente va a querer ese precio, no va a querer ese precio, ¿no? Entonces, la sabiduría a veces se adquiere en cierta manera con el tiempo, ¿no? Entonces, y para eso también, ¿no? En cierta manera tiene que ver mucho con datos, ¿no? Entonces, la primera parte en la cual nosotros obtenemos, digamos, todas esas, un ejemplo, ¿no? Todas estas transacciones que nosotros acá podemos hacer, digamos, ¿no? Yo lo puedo resumir, digamos, como datos, ¿no? Puedo tener la venta de repente de cada producto. Entonces, si yo quiero, en cierta manera, agregar, ¿no? Mejorar esta pirámide de la información, esta parte de datos, del valor en el cual yo estoy vendiendo, de repente yo lo transformo en información y de repente estas ventas que yo estoy teniendo con productos, yo saco, digamos, como información, ¿no? Como información más resumida, por ejemplo, la suma total de la venta que estoy obteniendo en un mes, ¿no? Entonces ya es una información, digamos, más trabajada, ¿no? Entonces ya esto, digamos, ya no son datos, sino es información, ¿no? Entonces, a partir de esta información, yo puedo saber de repente, ¿no? Por experiencia, que de repente en julio y en diciembre yo voy a hacer, digamos, una empresa que yo voy a vender mucho, ¿no? Yo voy a vender mucho en cierta manera porque la gente, las personas comienzan a comprar regalos de Navidad, la gente en cierta manera tiene su gratificación, ¿no? Entonces, yo, digamos, al yo saber las ventas que estoy obteniendo mes a mes y entender que hay, digamos, picos, yo adquiero más conocimiento, ¿no? Entonces, este conocimiento a mí, en cierta manera, me va a permitir, digamos, prevenir, ¿no? Tener bastante stock para esas fechas de julio y de diciembre, ¿no? Y también posteriormente a esas fechas, digamos, lo que yo tengo que tener en cuenta es que también si no se han vendido mucho en esas fechas, yo también el stock que no se pudo vender, en cierta manera las tengo que rematar, ¿no? Por ejemplo, los panetones Totus ahorita están en oferta, ¿no? ¿Por qué están en oferta? Porque en cierta manera ya no nos conviene tener ese stock porque es más lenta su venta, ¿no? Entonces, eso se transforma en conocimiento y bueno, y por último, como hace un rato les mencioné, ya hablamos de sabiduría cuando podemos predecir, ¿no? Ya podemos de sabiduría cuando entendemos, ¿no? Mucho más de la organización, ¿no? Entonces, digamos, esta parte de la pirámide que está un poco más arriba, digamos, trabajan sistemas un poco más analíticos, ¿no? Y, digamos, la parte de acá trabajan sistemas más transaccionales, digamos, base de datos, y de repente acá puedo yo trabajar ya, de repente con R, ¿no? Para yo saber qué tendencias van a tener las ventas, ¿no? Digamos, para saber cuánto stock voy a tener, cuánto ha sido el stock de repente del año pasado y cuánto por lo menos debería tener en consideración este mes, ¿no? Bueno, eso trata, digamos, en cierta manera, la pirámide de la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de estos niveles, hablamos del nivel operativo, ¿no? Que es, digamos, la más disgregada, ¿no? Hablamos de información, digamos, más táctica, ¿no? Y por último, hablamos de información más estratégica, ¿no? Que, digamos, cae en el plano, digamos, de más alto nivel, ¿no? De inteligencia, sabiduría, ¿no? Bueno, otro de los conceptos también que se utiliza mucho es el contexto, digamos, de CRM, ¿no? Digamos, el CRM es un concepto mediante el cual las organizaciones centran todas sus actividades en los clientes, ¿no? En realidad, el activo más importante que tiene una organización son sus clientes, ¿no? Buscando aprender todo sobre ellos, ¿no? Buscamos conocerlos en profundidad, saber dónde están, ¿no? ¿Qué es lo que consumen, ¿no? Porque yo
Si yo sé que van a consumir mis clientes, pues a mí me permite, digamos, saber bien mi stock, tener en consideración bien mi precio, etcétera, ¿no? ¿Cuándo lo harán? Digamos, y a mí también me permite, digamos, no tener de repente mucho stock, ¿no? Porque de repente si yo como empresa tengo mucho stock, tampoco me conviene, ¿no? Entonces tengo que tener en consideración todas esas cosas, ¿no? ¿De qué manera lo hará? De repente esta persona está migrando en cierta manera a ya no comprar de repente de manera presencial, sino que de repente lo está haciendo más virtual, ¿no? Entonces, en cierta manera, yo como organización tengo que acoplarme a eso, ¿no? De repente comienza a cerrar más tiendas, ¿no? Como de repente el grupo Falabella lo ha hecho, digamos, por estructurarse un poco y en cierta manera como organización tener menos costos, ¿no? Y así lograr anticiparse a sus necesidades, ¿no? Entonces, el CRM, digamos, es la integración de los procesos de marketing, de ventas y servicios dentro de una organización orientado a gestionar el principal activo de la empresa, que es la información de sus clientes, ¿no? Con el fin de optimizar los ciclos de vida total de cada uno, retenerlos y rentabilizarlos, ¿no? ¿A qué hablamos de ciclo de vida de nosotros? Un cliente, pues, tiene un primer ciclo de vida, digamos, que es como un cliente nuevo, ¿no? ¿Qué le voy a dar a ese cliente nuevo? ¿Qué le voy a dar a un cliente que, digamos, ya tiene más conocimiento de la organización? ¿Qué le voy a dar a un cliente con alta rentabilidad? ¿Qué le voy a dar a un cliente, digamos, que no es muy rentable, ¿no? ¿Qué le voy a dar? En el caso yo segmente a clientes y yo tengo que dar, en cierta manera, algo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hablo bastante o, bueno, o toco el tema del CRM? Porque todo lo que nosotros desarrollamos, digamos, ¿no? Como ciencia de datos, se van, digamos, trabajados, ¿no? Con temas, con personas que son de marketing, con personas que son del propio negocio, ¿no? De repente yo trabajo con las personas que son de cervezas, de repente, ¿no? Para mejorar de repente la cantidad de productos que están vendiendo, ¿no? Entonces, yo trabajo, digamos, ¿no? Con estas personas que están involucradas en las áreas de marketing, que están involucradas en las áreas de ventas, que están involucradas de repente en la parte de tecnología, ¿no? Que están involucradas de repente en la parte también de repente, eh, digamos, de campañas, ¿no? Donde se van a desplegar de repente las diferentes ofertas, ¿no? Entonces, es un proceso, digamos, que considera muchas cosas, ¿no? No es solamente, digamos, la ciencia de datos, ¿no? Es cómo se interrelacionan en una organización hacia todos los niveles, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, digamos, vamos a entender en cierta manera, ¿no? ¿Qué es una IA, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, digamos, en diferentes películas, ¿no? Hemos podido ver, por ejemplo, ¿no? En Marvel de repente lo que era Jarvis, ¿no? De repente si hablamos de repente la película Chappie, ¿no? Este robotcito que tenía, digamos, ¿no? En cierta manera era como un robot, ¿no? Entonces, las inteligencia artificial, ¿no? Ahorita están hablando de un concepto de chat GPT, ¿no? Hay otras más, ¿no? Bastantes inteligencias, ¿no? Como por ejemplo las que tiene Siri, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, digamos, es el intento de imitar la inteligencia humana, ya sea usando un robot o ya sea simplemente utilizando un software, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT yo le puedo decir en cierta manera, hazme un itinerario del viaje que voy a hacer de repente a Colombia, ¿no? Me voy a quedar 7 días y de repente te hace un itinerario, ¿no? Entonces ya te facilita en cierta manera el ir de repente a buscar diferentes páginas, etcétera, ¿no? Entonces, trabaja en cierta manera de, de imitar esta inteligencia humana y me facilita, digamos, el hecho de generar todo un conocimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros no vamos a trabajar todavía, o bueno, en este curso el objetivo no es hacer inteligencia artificial, pero sí vamos a hablar, digamos, un concepto que está dentro de la inteligencia artificial que tiene que ver con el machine learning, ¿no? La inteligencia artificial se nutre mucho del machine learning y es esta en donde nosotros vamos a aplicar las cosas que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, dentro del machine learning, digamos, ¿no? Hay que entender primero qué es el machine learning, ¿no? Entonces, como definición, el machine learning o aprendizaje de máquinas, ¿no? Es un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos analíticos. Es una rama de la inteligencia artificial, como les estoy mencionando, ¿no? Basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, ¿no? Van a identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana, ¿no? Surge como alternativa en el mundo de la ciencia de datos para complementar el aprendizaje estadístico, ¿no? Entonces, digamos que el Machine Learning nos van a hacer algoritmos, ¿no? En la cual yo le voy a meter información a este algoritmo
y este algoritmo va a aprender de ese comportamiento, ¿no? Entonces, sin mínima intervención humana, porque yo no le voy a decir al algoritmo que aprenda de esta manera o de acá, simplemente se va a nutrir de la información que yo le estoy dando, ¿no? Y lo que va a hacer es, digamos, al final va a tomar, digamos, decisiones, ¿no? Con esta información que ha aprendido, digamos, ¿no? Ya va a hacer, digamos, predicciones, ¿no? Entonces, esto es lo que es el Machine Learning, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a aprender, digamos, en todo el curso, ¿no? Entonces, otro de los conceptos, digamos, un poquito más grande, es la ciencia de los datos, ¿no? Entonces, IBM define la ciencia de los datos como el proceso de describir, ¿no? Digamos, extraer conocimientos, insight, ¿no? Oculto a partir de grandes cantidades de datos estructuradas y no estructuradas, ¿no? Entonces, datos estructurados son los que, digamos, los tenemos ordenaditos, ¿no? En data frame lo llamamos, ¿no? Y no estructurados a veces cuando no están, digamos, ordenados, ¿no? Lo podemos tener de repente en NoSQL, ¿no? En JSON, etcétera, ¿no? Entonces, utilizando métodos, ¿no? Como la estadística, ¿no? Es el Machine Learning, también utiliza la minería de datos y la analítica predictiva, digamos que combina mucho más, digamos, conocimientos que el Machine Learning, ¿no? Es un área multidisciplinario que está cambiando el método en que las organizaciones resuelven problemas y ganan ventaja competitiva, ¿no? Entonces, una persona que hace ciencia de datos, digamos, ¿no? Tiene que tener por lo menos conocimiento en 3 temas, digamos, grandes, ¿no? En cierta manera, en lo que es matemáticas, estadística, en el tema que es de computación o ciencias de la computación y, digamos, dominio o entendimiento del negocio, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver qué es lo que hace o qué es lo que se necesita, digamos, un científico de datos, ¿no? Que es la persona que va a manejar, digamos, todo este tema de la ciencia de los datos, ¿no? De cierta manera, yo como profesional soy científico de datos, ¿no? Entonces, yo, digamos, tengo que tener conocimiento, como les dije, en computación, ¿no? O sea, para poder trabajar con grandes cantidades de datos electrónicos, los cuales deben ser capturados, almacenados, limpiados y transformados. Tengo que saber de temas de computación. Tengo que saber de base de datos, tengo que saber de repente de procesos ETL, tengo que saber de repente de cubo de información, tengo que saber trabajar de repente en diferentes bases de datos, ¿no? En SQL Server, de repente en Oracle, tengo que saber de repente trabajar con Excel, de repente con, no sé, con Access, etcétera, ¿no? Ahora, tengo que también sé trabajar en la nube, por ejemplo, ¿no? Ahorita que está un poco más, digamos, más de moda esto, ¿no? Tengo que saber abrir mi información, digamos, en GCP, en la nube de Google. Tengo que saber abrir mi información de repente, ¿no? En AWS o en Azure, ¿no? Que digamos son los 3 grandes, digamos, empresas que tienen que ver con la nube, ¿no? Entonces yo tengo que también saber, digamos, tener conocimiento de esto, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos internet, ¿no? A veces de repente, incluso cuando yo no sé algo, me abro en YouTube y lo aprendo, ¿no? O de repente a través de un curso también, ¿no? Puedo adquirir, digamos, ese conocimiento, ¿no? Pero aún así, digamos, como científico de datos, hay personas, digamos, que se especializan más en un campo que otro, ¿no? Por ejemplo, hay gente, digamos, que son científicos de datos que, digamos, vienen, digamos, que son ingenieros informáticos, que son ingenieros, digamos, ¿no? Em, que son ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces, que tienen, digamos, más conocimiento en tema computacional que de repente otros que vienen más pegados a la estadística u otros que de repente vienen pegados en otro tipo de ramas, ¿no? Bueno, también necesitamos en cierta manera para hacer ciencia de datos estadística, ¿no? Entonces, para analizar numéricamente los datos, estimar probabilidades, detectar posibles problemas, sesgos, entender de repente qué es una mediana, qué es una media, ¿no? Entender diagramas de caja, histogramas, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que saber de repente un poco de estadística, ¿no? Entonces, este curso también toca en consideración el tema de la estadística, ¿no? Para poder tener digamos, conocimiento de esto, ¿no? Incluso los algoritmos, digamos, de aprendizaje trabajan mucho con la estadística, ¿no? Entonces hay que tener un poco de conocimiento con esto, ¿no? Yo por lo menos tengo un pregrado, ¿no? En estadística, yo soy ingeniero estadístico informático, ¿no? Por lo tanto, digamos, en cierta manera, tengo un poco de conocimiento en eso, ¿no? Después, otro, digamos, de las partes grandes que se tiene que tener en consideración es el conocimiento del tema, ¿no? Para poder plantear, digamos, preguntas relevantes e interpretar los resultados, digamos. Yo
Tengo que entender, digamos, si estoy trabajando en banca, cómo funciona la banca, qué consideraciones tiene, cómo gana, cómo pierde, ¿no? Y en fin, un montón de cosas, ¿no? Cómo se da el fraude, cómo se da el no pago, ¿no? Cómo se da la venta de un producto, etcétera, ¿no? Si estoy hablando de repente en supermercados, cómo el cliente compra, ¿no? Tengo que entender, digamos, por dónde compra, en qué periodos compra, ¿no? Qué ciclos, digamos, de compras tiene, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tengo que tener conocimiento del tema, ¿no? Entonces, digamos, yo al menos, ¿no? He complementado, digamos, el conocimiento del tema, ¿no? Con un poco, digamos, de mi MBA, ¿no? Entonces, mi MBA me permite, en cierta manera, entender una organización, cómo se gestiona una organización, ¿no? Entonces, yo también así estoy, ¿no? Digamos, en cierta manera, en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, trata siempre eso, ¿no? De repente, más adelante hago un doctorado en temas de computación, ¿no? O en temas de estadística de repente, ¿no? O en temas de repente de la propia data science, ¿no? Entonces, siempre, digamos, estamos, ¿no? Aprendiendo, digamos, ¿no? Siempre estamos tratando, digamos, de estar en constante aprendizaje, ¿no? Comentarles también a ustedes que yo aprendo mucho de lo que yo enseño, ¿no? Hay muchos alumnos que me han nutrido de conocimiento también, ¿no? Por lo tanto, es algo que es bien interesante cómo podemos aprender, ¿no? Así como ustedes aprenden, en cierta manera, un poco de la experiencia que yo puedo tener, también yo aprendo de los alumnos, ¿no? Y han habido cosas muy interesantes que yo también he podido aprender, digamos, ¿no? Ahora, cuando nosotros mezclamos, en cierta manera, de repente la estadística y el conocimiento del tema, ¿no? Por ejemplo, hablamos de investigación tradicional, ¿no? Que requiere a alguien con un profundo conocimiento del tema y que efectúe análisis estadístico, ¿no? De repente acá, incluso ahora, podemos de repente conocer a personas, ¿no? Que se encargan más de repente, ¿no? En entender metodología, digamos, del design thinking, ¿no? De repente personas más, digamos, en trabajar investigación de mercado, focus group, ¿no? Entonces, digamos, nos nutrimos un poco de también esa información, ¿no? Si yo sé de repente temas computacionales y temas de estadística, de repente se me va a hacer más sencillo entender, digamos, el aprendizaje automático, ¿no? Entonces voy a poder crear programas que aprendan en base a la experiencia usando técnicas matemáticas, ¿no? Digamos, me va a facilitar, digamos, si yo aprendo de estos, ¿no? También hay una zona peligrosa, digamos, ¿no? Que es esta persona, digamos, que puede tener temas computacionales buenos, que sabe también de repente el conocimiento del tema, ¿no? Pero aplicar la computación al conocimiento de un tema sin una metodología rigurosa puede llevar de repente a análisis incorrecto, ¿no? Entonces, digamos, si no tenemos en consideración, digamos, un poco la estadística, podemos dar de repente cosas que no están bien, digamos, calculadas, ¿no? Siempre hay que revisar bien esta parte, ¿no? Entonces, el científico de datos, ¿no? Es esta persona, digamos, que combina, ¿no? La estadística, que combina la computación, que combina el conocimiento del tema, ¿no? Nuevamente, no es que uno sea experto en todo, ¿no? Hay, digamos, especialistas más, ¿no? De repente en el grupo de científicos de datos con lo cual yo trabajo, hay más, digamos, científicos de datos que están más con MBAs, ¿no? Como yo. Hay otros que están más pegados a la parte estadística. Hay de repente, ¿no? Científicos de datos que están más para la parte computacional. O hay de repente, hay algunos que de repente están más pegados de repente al aprendizaje automático, ¿no? Entonces, digamos, nos nutrimos como grupo del conocimiento de todos estos, ¿no? Y cuando de repente necesitamos, de repente por un tema muy puntual, entender algo de estadística, lo podemos ayudar con estas personas de repente que son más, tienen maestrías, doctorados en estadística, ¿no? Entonces, así, digamos, se nutre como organización, por lo menos el equipo de científicos de datos que tenemos, ya sean TOTUS o en Interbank, por ejemplo, ¿no? Tenemos esos diferentes perfiles que nutren mucho todos estos, ¿no? Incluso en mi equipo, por ejemplo, hay personas que son físicos, ¿no? Hay personas que vienen de repente más de repente de psicología, ¿no? Entonces hay, digamos, estos perfiles un poquito más raros, ¿no? Entonces, pero igual aún así, cada uno aporta mucho conocimiento y cada uno aporta valor a la organización, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en cierta manera de todos estos, vamos a entender que hay diferentes roles dentro de la ciencia de datos, ¿no? Van a haber analistas de negocio, digamos, que van a conocer mucho el negocio, que nos van a acompañar, digamos, a entender el producto, que pueden ser que sean los encargados de los productos, dentro de organización moderna, digamos, actual, hay científicos de datos también, hay analistas de datos, hay administradores de base de datos, hay arquitectos de datos también, digamos, que son las personas que van a diseñar cómo están todas las bases de datos de toda la organización,
cómo van a consumirse, digamos, por el app, cómo se va a consumir por web, cómo se va a transaccionar, digamos, digamos, en las cajas, ¿no? Por lo menos en Totus, ¿no? Entonces tiene que conocer, digamos, es como el arquitecto, así como es el arquitecto cuando hace una casa, igual, ¿no? Hay un arquitecto de datos que diseña como toda la infraestructura, ¿no? Hay personas, digamos, también que tienen mucho conocimiento estadístico, ¿no? Y también hay ingenieros de datos, digamos, yo trabajo mucho con estas personas que en cierta manera nos ayudan, digamos, a que los algoritmos corran más rápido, a que se automaticen estos procesos, ¿no? A que de repente mes a mes se validen todos estos procesos, ¿no? Entonces tienen un chambón bastante importante con nosotros, ¿no? Entonces, y hay otros perfiles más que están saliendo ahora, ¿no? Data Translator, ¿no? Hay, digamos, actualmente, bueno, no están, digamos, relacionados con datos, pero, digamos, en esta coyuntura de organizaciones, digamos, más modernas, ¿no? Hablamos de Product Owner, Scrum Master, ¿no? Cuando hablamos, digamos, de células, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un backend, ¿no? De un desarrollador front-end, ¿no? De un UI, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay, digamos, muchos perfiles, digamos, ¿no? Ya relacionados con todo lo que tiene que ver con el aparato de tecnología de una organización, ¿no? Bueno, entonces, digamos, cuando yo tengo una mirada, digamos, a cómo le ha ido al negocio, ¿no? Yo miro, digamos, del presente para atrás, estoy hablando de una mirada de business intelligence, ¿no? Yo puedo ver cuánta venta hubo, ¿no? Cómo fue la venta de repente en las diferentes tiendas que tiene Totus, ¿no? En los diferentes locales, ¿no? Cómo le fue de repente a nivel regional, a nivel de repente de Perú, a nivel de Chile, ¿no? Porque Totus hay Perú, hay Totus Chile, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo tener una mirada al pasado con el BI, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener, digamos, una mirada al futuro, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, que entender ya un poco más de temas predictivos, ¿no? Ya de algoritmos que me ayuden, digamos, a predecir, ¿no? Con la ciencia de los datos me va a ayudar a predecir cómo me viene de repente la venta en los próximos meses, cuánto stock voy a poder predecir, cuánto ingreso tiene una persona, voy a poder predecir, digamos, cuánto tiene la probabilidad de adquirir algún producto, la probabilidad de fugar de repente Totus, puede ser de repente otro producto, inferir el ingreso que pueda tener una persona, ¿no? Etcétera, ¿no? Si me va de repente, no me va a pagar, si estoy en una organización como un banco, tengo que calcular de repente la morosidad de la persona, tengo que calcular de repente el fraude, ¿no? Que la persona realice fraude o no, de repente, ¿no? Entonces, hay un montón de algoritmos que se activan, digamos, ¿no? Para conocer, digamos, la parte predictiva, ¿no? Entonces, predictivo involucra hablar de modelos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de modelos de regresión, vamos a entender también qué son las redes neuronales dentro del curso, los árboles de decisión, ¿no? Y todos estos algoritmos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en consideración todos estos modelos? Es que es una representación simplificada de la realidad, ¿no? Entonces, digamos, va a ser, digamos, en cierta manera, una pequeña forma de poder entender la realidad, ¿no? Los modelos son errados, ¿no? Pero son útiles, ¿no? O sea, no es decir que los modelos sean perfectos, no siempre van a tener errores, ¿no? A un modelo no se le exige absoluta veracidad, sino que de acuerdo a los objetivos, perdón, a un modelo no se le exige absoluta veracidad, sino utilidad de acuerdo a los objetivos para los cuales fue creado, ¿no? Entonces, digamos, yo no necesito que el algoritmo, digamos, sea perfecto, pero sí lo que necesito es que el algoritmo me prediga, digamos, la fuga, me prediga la adquisición de un producto, que me prediga, digamos, cuándo no voy a tener stock en un producto, que me prediga, digamos, el precio de un producto, ¿no? Entonces yo necesito, digamos, que no sea perfecto, pero que sí me ayude, digamos, en el objetivo por el cual fue creado, ¿no? Bueno, dentro de la ciencia de datos, ¿no? Hay dos campos bien grandes, digamos. Uno es el aprendizaje supervisado y otro es el aprendizaje no supervisado, ¿no? El aprendizaje supervisado quiere decir que existe evidencia del problema de negocio y de las variables que puedan explicar el problema de negocio, ¿no? Es decir, cuando existe en cierta manera un target, ¿no? O sea, yo puedo tener, digamos, en una organización, yo puedo definir a una persona que fugue, ¿no? Hay un objetivo ahí, detectar la fuga. Yo puedo querer, digamos, ¿no? Entender, digamos, que una persona adquiera un producto, ¿no? Entonces hay un target, adquirir el producto, ¿no? Entonces, como hay un target, es un aprendizaje supervisado. Cuando no tengo un target, digamos, cuando yo no sé qué es lo que voy a encontrar, digamos, ¿no? No hay un objetivo, digamos, claro, así como una variable, digamos, hablemos de los aprendizajes no supervisados, ¿no? Entonces, no existe evidencia del problema de negocio
pero sí contamos, digamos, con variables que pueden explicar el problema, ¿no? Ejemplo, comportamiento de valor, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de aprendizaje no supervisado, yo puedo de repente trabajar los modelos de clústeres, ¿no? No hay un objetivo ahí, simplemente vamos a dividir la información en grupos, digamos, ¿no? Y vamos a encontrar, digamos, patrones, ¿no? Pero no hay un target, digamos, no hay un objetivo ahí, ¿no? También hablamos de repente de los modelos de reducción de la dimensionalidad, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de componente principal o análisis factorial, ¿no? No hay un objetivo, ahí no hay un target que me diga, este es el objetivo, ¿no? No hay una variable que me diga eso. Entonces, hablamos de aprendizaje no supervisado. Ahorita vamos a entender un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, dentro del aprendizaje supervisado, digamos, ¿no? Hay un poquito, digamos, conocimiento más antiguo, ¿no? Digamos, ¿no? Que tiene que ver mucho con aprendizaje estadístico, ¿no? Entonces, busca entender y explicar el problema. Los algoritmos de este tipo, dentro del aprendizaje supervisado, podemos hablar, por ejemplo, de modelos de regresión, ¿no? Para estimar los ingresos de un cliente, los puedo hacer a través de un modelo de regresión lineal, ¿no? Antigüedad de ingresos, ¿no? Para clasificar a los clientes que son fuga y no fuga, los puedo hacer a través de un modelo de regresión logística, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿y por qué son estadísticos, no? Digamos, porque en cierta manera se nutren de la estadística y en cierta manera yo los puedo hacer, digamos, ¿no? Como por mano, ¿no? O sea, yo puedo, incluso, yo he llevado estadística y, por ejemplo, la regresión yo lo puedo hacer con lápiz y papel, ¿no? Puedo hacer la fórmula como es y puedo calcular cuántos son, digamos, los indicadores que tienen que ver con la regresión, ¿no? Versus, digamos, el otro tema dentro del aprendizaje supervisado que tiene que ver el aprendizaje de máquinas, ¿no? Entonces, este aprendizaje, digamos, busca entender el problema y se enfoca en la precisión y aciertos del modelo con la realidad, ¿no? Los algoritmos de este aprendizaje, por ejemplo, son los árboles de decisión, ¿no? Son, digamos, las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial, ¿no? Digamos que esos algoritmos son más complejos poderlos hacerlos con lápiz y papel, ¿no? Entonces ya para esto requerimos, y digamos, en cierta forma, una computadora, ¿no? Entonces podemos hablar de los árboles de decisión, podemos hablar del random forest, cómo trabaja, ¿no? Entonces, todos estos vamos a poderlo ver en el curso, qué significan cada una de estas cosas y cómo trabajan, digamos, por dentro, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos, digamos, de modelos de aprendizaje, perdón, supervisado, el objetivo, como hace un momento les dije, es entender un target, ¿no? Yo puedo tener de repente todo este conjunto de personas, digamos, ¿no? O de información. Yo puedo tener hombres, mujeres, puedo tener rangos de edad, puedo tener ingresos de las personas, ¿no? De repente personas con mayor ingreso, personas de repente con menor ingreso, ¿no? Con rangos de edad más jóvenes, ¿no? De repente un poco más adultas. Y de repente puedo tener estado civil de personas solteras y de repente de personas casadas, ¿no? Y a partir de esta información yo puedo entender, digamos, con esta información, qué clientes sí me aceptan de repente una tarjeta de crédito y qué clientes no me aceptan una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, con estos patrón de información, yo puedo entender que los que sí te compran una tarjeta de crédito, ¿no? Pueden ser personas jóvenes, ¿no? Personas, digamos, que son casadas, ¿no? De repente personas que también tienen un alto valor económico, ¿no? De repente personas, en cierta manera, digamos, con una edad un poco mayor y con un género, digamos, femenino, ¿no? Entonces, este patrón, digamos, va a tener mayor incidencia en que sí te compre y digamos que este patrón de clientes va a tener una incidencia de que no te compre con mayor volumen, ¿no? Entonces, acá ya hablamos, digamos, de un objetivo o un modelo supervisado porque va a tener un objetivo que sí compre o no compre, ¿no? Versus el aprendizaje no supervisado, ¿no? Uno de los algoritmos, digamos, es el de clústeres, ¿no? El de clustering, perdón. Entonces busca entender el problema y encontrar grupos diferentes entre ellos, ¿no? La agrupación se realiza en base a distancias y busca grupos internamente muy similares y muy distintos entre ellos, ¿no? Para entender el comportamiento del valor del cliente se puede hacer a través de un modelo de clustering, ¿no? También lo vamos a ver en el curso. Entonces yo voy a generar grupos, a través de las variables voy a generar grupos de personas, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando para Totus, yo tengo todos estos productos, ¿no? Ahora, una pregunta que yo me podría hacer, ¿cómo los ordeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma, digamos, ¿no? Que yo puedo ordenar estos productos es de esta manera, ¿no? O sea, yo puedo ordenarlo, digamos, por deportes, ¿no? Puedo ordenarlo de manera aleatoria, como está acá, puedo ordenarlo de repente por deportes, ¿no? Y puedo ver, en cierta manera, la venta que me pueda obtener. Si yo, digamos,
tengo góndolas y yo los ordeno de repente por deporte, la sección, digamos, la sección de béisbol, la sección de fútbol, ¿no? Una sección pequeña o una góndola de repente para básquet, una góndola, digamos, para, o un estante, digamos, ¿no? Para los productos, digamos, que son de deportes acuáticos o para el tenis, yo puedo ver qué tanta venta me dio, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de agrupar los productos, ¿no? Puedo tener otra forma, ¿no? Otra forma podrían ser estos. Podrían ser de repente en base a cómo están, digamos, diseñadas las imágenes, ¿no? Entonces estos son objetos redondos, digamos, estos son objetos rectangulares en cierta forma, ¿no? Estos son objetos, digamos, que tienen esta forma, ¿no? Digamos, un poco similar, ¿no? Y este, bueno, este tiene una forma diferente y bueno, estos son como, digamos, como rectángulos alargados, digamos, ¿no? Entonces yo lo puedo ordenar de esta manera y de repente puedo ver, ¿no? Si de repente yo puedo tener una sección donde se ofrecen todas las pelotas, puedo tener una sección donde se ofrecen de repente todos, independientemente shorts, de repente, o polos, ¿no? O polos de fútbol, ¿no? Puedo tener de repente una sección donde se venden de repente cosas que tienen que ver con la mano, objetos, ¿no? Que me cubran de repente, ¿no? O objetos tipo alargado, ¿no? Entonces puedo ver yo, digamos, cuál de estas tres formas me da más venta, ¿no? Ahora, el objetivo, en cierta manera, es la venta, ¿no? Pero yo lo estoy agrupando, en cierta manera, estos productos, ¿no? Entonces, digamos, no es supervisado porque se están asociando, digamos, por grupo, ¿no? Ahora, que yo después vaya a definir, vaya a ver la venta, es diferente, pero el objetivo, digamos, no es, digamos, entender la venta, ¿no? Sino cómo yo voy agrupando estos productos, ¿no? Seguramente hay algunas de estos tres que me da más venta, genial, me quedaría con eso, ¿no? Pero, digamos, no hay un target ahí, ¿no? Simplemente agrupamos y por último revisamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los clústeres, ¿no? Es otro de los modelos, digamos, de la parte no supervisada, ¿no? Listo, entonces, voy a ver esta parte porque hablamos un poco de esto, ¿no? De entender qué eran los modelos. Entonces, un modelo puede tener inputs, ¿no? Que es cosas que yo les voy a dar al modelo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una variable objetivo, es calcular el precio del billete del avión, ¿no? Entonces, para calcular el precio, ¿no? Del billete que va a ser, por ejemplo, en un vuelo, yo tengo que entender, digamos, como input la distancia que la persona va a hacer, el precio del combustible, ¿no? De repente el precio está más alto, está más bajo, el precio va a influirse por eso, ¿no? ¿Qué costos fijos tengo, ¿no? De pagar a mi personal, digamos, ¿no? De los servicios que estoy haciendo, de poder alquilar un avión, de poder de repente alquilar y dar mantenimiento a los aviones, etcétera, ¿no? Pagar los uniformes de la persona, etcétera. Entonces, todos estos costos fijos van a incidir en el precio, ¿no? El porcentaje de ocupación de avión también de repente va a ser otro, digamos, input también, ¿no? Otra de las cosas también tiene que ver con el tipo de avión, ¿no? Puede ser que aviones que sean de menos espacio, de repente van a ser más caros los precios, ¿no? Con aviones de repente con más espacio, ¿no? O sea, que aviones con poder tener más pasajeros pueden ser de repente un poco más económicos, ¿no? Puedo ver la elasticidad precio, ¿no? Tiene que ver de repente cómo yo de repente tengo productos, digamos, que puedan competir conmigo, de repente el precio de los buses, ¿no? De repente el precio, digamos, no sé, de los trenes, ¿no? Entonces tengo que ahí entender cómo me juega, digamos, ¿no? Elasticidad-precio, ¿no? La cuota de mercado, tengo que ver de repente cuánta cuota tengo yo respecto a mis competidores, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, un modelo, digamos, para poder incluir todo el tema del precio, ¿no? Para poder predecir el precio que va a tener el billete, va a tener en consideración, digamos, todos estos parámetros, digamos, ¿no? Todos estos inputs. Ahora, los modelos son el elemento central de la creación de inteligencia, ¿no? Tratan la incertidumbre, condensan y operacionalizan la información existente, empírica y teórica, ¿no? Son almacenes y fábricas de conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que en cierta manera, eh, en cierta manera lo que se hace acá, ¿no? Eh, yo obtengo, digamos, un modelo, ¿no? Obtengo información cuando yo, digamos, desarrollo un proyecto, ¿no? Entonces yo comienzo a conocer cómo se da la venta de una tarjeta de crédito, cómo se da la fuga en la tarjeta de crédito, ¿no? Por lo tanto, en cierta manera me sirve a mí
para yo poder entender mejor a una organización, ¿no? Entonces, son almacenes, digamos, y fábricas de conocimiento los modelos, ¿no? A mí me permiten, digamos, con los modelos poder entender, ¿no? Y poder incluso tener la posibilidad de, digamos, tener más conocimiento incluso que las propias personas que administran el producto, ¿no? Contradecirlos incluso, ¿no? Siempre y cuando lo podamos ver en la información, ¿no? Entonces, los ciclos de vida de un cliente, digamos, ¿no? El primer ciclo es la adquisición, ¿no? Yo voy a querer adquirir un cliente. Cuando soy una empresa nueva, yo quiero siempre trabajar eso, ¿no? Después, ¿qué más? Voy a querer revisar lo que es el desarrollo del cliente, ¿no? Cómo comienzo, digamos, ¿no? A poder gestionar estos clientes, ¿no? Comienzo a ver temas de fidelización, ¿no? Fidelizo más a mi cliente, le doy mejores ofertas, le mejoro la tasa, de repente de su préstamo personal, de repente le doy ha pagado de repente el 50% de su préstamo y yo le doy otro producto, ¿no? De repente le doy, no sé, un hipotecario, ¿no? O lo puedo retener, en el caso de la persona quiera fugar, lo puedo retener también. Si quiere ir a la competencia, le puedo dar una mejor oferta, ¿no? Y incluso de repente cuando se va a la competencia, yo lo puedo tratar de recuperar ese cliente, ¿no? Entonces, los modelos en cierta manera inciden en todas estas etapas, ¿no? Del valor que se le da al cliente, ¿no? ¿Cómo inciden, digamos, no? En lo que es la adquisición, los modelos me van a ayudar, digamos, ¿no? A tener una adquisición más eficiente, ¿no? O sea, voy a tener una menor pérdida, digamos, ¿no? A la hora de querer adquirir clientes, ¿no? Recuerden que adquirir un cliente tiene un costo, digamos, ¿no? Y los modelos van a ser más eficientes ese costo, ¿no? Voy a, digamos, adquirir esos clientes que sí tienen una mayor probabilidad de adquirir el producto, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Ya no voy a hacer, digamos, que llamar a todos los clientes, ¿no? Sino voy a llamar a los que, por ejemplo, ¿no? Sí necesitan un préstamo, ¿no? No a toda la base de repente de personas que se encuentran en el sistema financiero, ¿no? Sino los que efectivamente requieren el producto, ¿no? Entonces hablamos de adquisición. Cuando hablo de desarrollo, de fidelización, digamos, también le puedo mejorar, ¿no? Como hace un rato les dije, puedo tener esta persona una tarjeta de crédito, como yo le, digamos, le doy un cross, ¿no? Como le doy de repente un préstamo personal, como lo de repente, ¿no? En qué periodo, en cierta manera, ¿no? Le doy, digamos, un hipotecario, de repente un producto vehicular, ¿no? Un crédito vehicular. Entonces, lo que yo hago, ¿no? Con estos modelos, ¿no? Al darles cross o de repente mejorarle como upselling, ¿no? Puedo tener de repente una tarjeta de crédito Amex de repente, ¿no? Y le puedo dar de repente una tarjeta de crédito en Platinum, ¿no? Entonces, le hago como un upselling, ¿no? Entonces, digamos que los modelos me van a ayudar en este ciclo de vida del cliente trayendo más ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a darle otros productos, ¿no? Le voy a mejorar de repente el producto que tiene, ¿no? Y esto en cierta manera va a dar mayor valor a la organización, ¿no? Y por último también va con el tema de los modelos de fuga, digamos, ¿no? Si acá acabaría, digamos, el ciclo de vida de un cliente, lo que va a hacer, digamos, los modelos de fuga va a tener una retención, digamos, más efectiva, ¿no? Voy a saber específicamente cuándo la persona se va a ir, por lo tanto yo lo voy a retener y en cierta manera voy a aumentar el tiempo de permanencia de estas personas, ¿no? Por lo tanto, hago una retención más efectiva, ¿no? Y da más valor, digamos, a la organización. Eso es lo que hacen los modelos en cierta manera en el tiempo, ¿no? Ahora, perdón. Bueno, entonces las unidades de negocio, ¿no? Necesitan actuar de forma diferente sobre cada cliente, sabiendo la propensión de estos a determinados comportamientos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de fugas voluntarias, ¿no? De fugas por falta de pago, de temas de reclamación, upgrade, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de un cliente y su relación con la empresa, ¿no? Entonces puedo hablar de repente, ¿no? De modelos de propensión de compra, ¿no? Si lanzo un nuevo producto, ¿tendrá aceptación o no aceptación, ¿no? Entonces hablamos de modelos de adquisición, digamos, ¿no? Podemos hablar de modelos de cross-selling o de upselling, digamos, ¿no? Como yo le doy productos complementarios, ¿no? Si la persona, digamos, está llevando, ¿no? Un aceite, ¿no? ¿Cómo le doy otro producto? ¿Cómo le mejoro el cross, ¿no? O cómo de repente hago que de repente el aceite que está llevando que como organización para mí no es tan rentable, yo le puedo dar de repente un producto, aceite también, que sea, digamos, más beneficioso para mí como organización, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede sacar
provecho a aumentar las ventas y oportunidades de venta cruzada, ¿no? Los productos complementarios, ¿no? Si yo le doy de repente un aceite, le puedo dar otros productos también, ¿no? De repente le doy leche, de repente le doy café, etcétera, ¿no? Hablamos del modelo de RFM también, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes más valiosos, ¿no? Hablamos también de temas de presencia, de frecuencia, de monetización y vamos a generar diferentes segmentos, ¿no? Con los cuales yo puedo gestionar, digamos, estas tres variables y tener, digamos, más fidelizados a estos clientes de más alto valor, ¿no? Hablamos de modelos de segmentación, ¿no? De uso, ¿no? Cómo usan los productos, ¿no? Cómo están transaccionando de repente con su tarjeta de crédito, ¿no? Etcétera, ¿no? También de temas comportamentales, cómo se están comportando los clientes de repente, ¿no? Entonces, también puedo tener, digamos, una segmentación, ya sea por uso de productos o por un tema comportamental, ¿no? También puedo entender cómo mis clientes están alineados o no a las necesidades, ¿no? De la organización, de los clientes, etcétera, ¿no? Podemos hacer análisis de sentimiento, ¿no? De repente, cómo el call center, ¿no? Cuando está haciendo las llamadas, cómo la persona está, digamos, sintiéndose, ¿no? Puede ser que esta persona esté molesta, ¿no? Si seguramente la persona está molesta, va a tener una probabilidad muy alta de irse de la organización, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar un poco esto, ¿no? Y hablemos de modelos de análisis de sentimiento, ¿no? Podemos ver modelos de score de riesgos, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la previsión financiera y la demanda para el rendimiento de mi negocio, ¿no? Entonces yo acá hablo de morosidad, digamos, ¿no? Si la persona me va a pagar, no me va a pagar, ¿no? Entonces yo, digamos, como empresa, si yo soy un banco, tengo que tener en consideración quiénes no me van a pagar, ¿no? Para no darle un producto, ¿no? Y no perder, ¿no? Modelo de pronóstico de demanda, digamos, yo tengo que saber, digamos, cuánto va a ser la demanda de repente de algún producto, ¿no? Cuánto va a ser la demanda de las cervezas, ¿no? De repente si se acerca, no sé, alguna fecha, ¿no? Digamos como Navidad, ¿no? O de repente como, no sé, el Día de Patas, ¿no? Que creo que crearon ahí con el tema de las cervezas, ¿no? Entonces yo tengo que tener en consideración cuál va a ser esa demanda para como organización, ¿no? En este caso TOTUS pueda, digamos, tener, digamos, un buen stock, ¿no? Entonces yo puedo pronosticar, digamos, por forecasting, digamos, esta demanda de los productos, ¿no? Ya, bueno, lo voy a dejar todos estos modelos, ¿no? Que acá los pueden revisar, que son de comportamiento, que son de producto, que son de propensión, digamos, ¿no? Bueno, dentro del curso también vamos a ver una metodología, digamos, que es el modelo CRIS Data Mining, ¿no? Que lo que hace, digamos, ¿no? Vamos a entender, digamos, al negocio, ¿no? ¿Qué es lo que hace este producto? Si yo voy a hacer un modelo de tarjeta de crédito, cómo funciona toda la venta de las tarjetas de créditos, voy a entender, digamos, la data, ¿no? Cómo se da la información, qué fuentes tiene, ¿no? Qué datos tienen, ¿no? Qué tipos de datos hay, etcétera, ¿no? Voy a preparar los datos, de repente voy a tener que utilizar de repente la información del call center, ¿no? De repente que está de repente en SQL Server, voy a tener de repente que utilizar una información que está en Excel, entonces voy a preparar mi información con ETLs, con diferentes flujos de repente, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa, que es la parte de modelado, ¿no? Entonces el algoritmo en cierta manera aprende, ¿no? Del conocimiento de la información que está acá, y el algoritmo, por último, me va a dar una predicción, ¿no? Entonces, vamos a calcular, digamos, la probabilidad de que una persona acepte una tarjeta de crédito y voy a desplegar, digamos, ¿no? A todos los clientes que tengo, ¿no? Entonces, voy a predecir, digamos, los clientes, quiénes son las personas que te van a adquirir más la tarjeta de crédito y por último los voy a desplegar, voy a llamar, por ejemplo, a esas personas que son más probables de adquirir una tarjeta de crédito y voy a dejar de repente de llamar a las personas que ya sé que su probabilidad de adquirir esa tarjeta de crédito no es muy buena, ¿no? Entonces este proceso de Credit Data Mining me ayuda mucho a poder tener en consideración todas estas etapas, ¿no? Bueno, ¿qué lugar ocupa R, que es la herramienta con la cual trabajamos, ¿no? En realidad ocupa una posición, ¿no? Por lo menos en la posición del 2018 era la tercera, ¿no? Es una herramienta súper potente, ¿no? Que se utiliza mucho, digamos, para analizar información. Por lo tanto, es bastante interesante, ¿no? También podemos desplegarlas en web, podemos desplegarlas, digamos, ¿no? Consumirlas, digamos, por ejemplo, en apps, en webs, etcétera, ¿no? Entonces, tiene, digamos, toda esta facilidad de conexiones, ¿no? Más aún ahora que R le pertenece a Microsoft, mejor aún, ¿no? Para quienes lo usan,
lo usan, ¿no? En social media, todas estas organizaciones, en temas gubernamentales todos estos, ¿no? En media lo utilizan todas estas, ¿no? Y etcétera, ¿no? Manufactura, en finanzas, lo utilizan en muchas industrias en realidad, ¿no? Bueno, ¿qué habilidades necesitamos, no? Personas con un problema de negocio, ¿no? Pueden ser que, ¿no? Estas personas necesitamos que tengan habilidades, digamos, ¿no? Que tengan problemas de negocio, ¿no? Personas con datos sobre ese problema, personas con alguna experiencia en análisis de datos, ¿no? Y personas que desplieguen los resultados en la organización para obtener un claro ROI, ¿no? Entonces, digamos, en cierta manera, en el curso, ¿no? Hemos trabajado con un montón de alumnos, ¿no? De diferentes profesiones, ¿no? Todos han llevado un excelente aprendizaje, ¿no? Hemos tenido alumnos psicólogos, hemos tenido alumnos que son de marketing, hemos tenido alumnos que son profesores también, ¿no? De diferentes carreras, ¿no? Biólogos, ¿no? Entomólogos, también más pegados a la parte, digamos, de sistemas, ¿no? También gente de administración, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido un montón de alumnos, por lo tanto, hemos podido trabajar fácilmente con todos ellos, ¿no? Igual es un curso de 19 clases, ¿no? Hay mucho por aprender y, digamos, ya está en uno poner el esfuerzo de poder, digamos, llevar todo el conocimiento, ¿no? Y sobre todo, aprender, ¿no? Porque no hay mejor forma, digamos, que aprender que, digamos, trabajando, ¿no? Que, digamos, haciendo los laboratorios, ¿no? Que investigando, ¿no? Que, digamos, equivocándose, ¿no? Aprendiendo, equivocándose, digamos, con la información que ustedes puedan tener en organización, o de repente si no la tienen, lo podemos de repente incluso agarrar de información que está, digamos, ¿no? En internet, ¿no? Incluso hay datatones, hay hackatones, ¿no? Hay, digamos, información pública, ¿no? En diferentes páginas, digamos que también hay competencias de ciencia de datos, ¿no? En Kaggle, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de información para poderla trabajar, ¿no? Entonces, las ventajas de usar R es que es libre, no tiene ningún costo, se puede utilizar bien en distintas plataformas, ¿no? Como Windows, como Mac, ¿no? Tiene el soporte de una enorme comunidad de investigadores de distintos lugares del mundo, incluso cuando a mí me sale algún error, lo googleo y me ayudan, digamos, esta comunidad muy grande, ¿no? eh, Permite personalizar el análisis, el nivel del análisis, ¿no? Nos permite realizar análisis sencillos, ¿no? Incluso también el R, si bien es cierto, ahorita vamos a hacer un laboratorio, es bastante sintaxis, digamos, y lenguaje de programación, pero también, digamos, hay un entorno que es el H2O, que digamos lo podemos hacer tipo el SPSS, tipo el Minitab, que es como más por botones, ¿no? Ahora, vamos a hacer este modelo de inferencia de ingresos, ¿no? Para, digamos, para hacer este laboratorio, ¿no? Entonces, vamos o ¿cuál es el objetivo, digamos, de este laboratorio, ¿no? El objetivo es inferir el ingreso de las personas en todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve, digamos, inferir el ingreso de todas las personas? A mí me sirve inferir el ingreso de las personas para yo poder saber qué tanto ingreso tiene esta persona, ¿no? Para saber cuánto gana, digamos, ¿no? Para en base a eso, de repente, si yo soy una organización que está en el sistema financiero, yo puedo saber cuánto ingresa tiene esa persona y cuánto de repente deuda tiene y saber si de repente tiene capacidad de deuda, ¿no? Entonces, para mí me sirve mucho el tema de inferir el ingreso de las personas, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo vamos a dividir en 4 grupos, ¿no? Digamos, este es un modelo que se ha hecho en la realidad, ¿no? Entonces, es para calcular e inferir el ingreso de las personas, ¿no? Y poder, digamos, ¿no? Trabajar, digamos, para ofertas en la organización, ¿no? Entonces, consta, digamos, de 4 grupos. El primero, digamos, tiene que ver con un eje de clientes y el segundo tiene que ver con el eje de no clientes, ¿no? Entonces, como organización, yo puedo ser cliente de 2.5 millones de peruanos, y también puedo tener información de no clientes, que son 12.2 millones de clientes, ¿no? Entonces, es grande la información de no clientes que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo sé cuántos son la cantidad total de personas, ¿no? En realidad, lo podemos ver de repente con alguna base de datos de RENIEC, cuál es la PEA, ¿no? La población económicamente activa, ¿no? Algo de, bueno, 15, 16 millones, ¿no? Entonces sabemos que estas personas que están en la PEA, nosotros tenemos los clientes y por complemento sabríamos los que son no clientes, digamos, ¿no?
Ahora, también tenemos, digamos, el otro eje. El otro eje, digamos, es que son clientes que son bancarizados, es decir, que están, digamos, en la RCC. ¿Qué es esta información? Digamos, yo como empresa, yo tengo que dar, digamos, toda la información de los productos activos que se tienen, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, en el BCP, o yo tengo un préstamo personal en el BVA, como son activos para esas organizaciones, ¿no? Porque yo le pago a través de ese producto a esas organizaciones que son productos activos, eso, digamos, esa información de cuánto valor tiene, se lo tiene que enviar a digamos, a una organización que se llama la SBS, en donde todos los activos de todos los bancos, de las cajas, etcétera, ellos lo agrupa, ¿no? Entonces, digamos, estos serían todos los clientes que son bancarizados en el Perú. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si yo tengo cuentas de ahorro de repente, ¿no? O de repente yo puedo tener cuentas de ahorro, puedo tener cuentas, digamos, donde depositan mi sueldo, ¿no? Estas son cuentas pasivas, ¿no? Estas cuentas pasivas no se envían a la SBS por regulación, solamente las activas. Por lo tanto, yo acá tengo, ¿no?, los clientes que son bancarizados, que tienen productos activos, y los clientes que no son bancarizados, ¿no? Que serían, digamos, 5.7 millones, ¿no? Este complemento del total también, ¿no? Entonces sé que bancarizados o en todo el sistema financiero peruano tenemos 9 millones de personas. Nuevamente, ¿cómo accedemos a esos 9 millones de personas? Lo accedemos porque hay un ente regulador que envía toda la información, digamos, del sistema financiero, o todos los bancos lo envían a este regulador, ¿no? Y este regulador le devuelve la información total a todas estas organizaciones, ¿no? Por lo tanto, sabemos la información de todos, ¿no? O bueno, de estos 9 millones, ¿no? Ahora, ¿por qué se dividió, digamos, esta información de esta manera? Porque si yo quiero inferir, por ejemplo, el ingreso de una persona que es cliente, yo voy a tener mucha información de cuánto es su tarjeta de crédito, de cuánto de repente si tiene valores pasivos, ¿no? De repente propiedades, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Yo puedo tener, como es mi cliente, yo lo conozco mucho más. Ahora, si es bancarizado, puedo tener la información del sistema financiero. Entonces voy a hacer de repente, acá si el modelo aprende, va a aprender un patrón, digamos, de mucho más información, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, si yo me voy a aprender, digamos, de un no cliente? Como no es mi cliente, en cierta manera, no es un no cliente, yo no tengo mucha información, digamos, no tengo información de mis propios bases de datos, pero sí tengo información, digamos, de la parte bancarizada. O sea, yo sé cuánto valor tiene de deuda, por ejemplo, en el BCP, en el BVA, etcétera, ¿no? En el Interbank. Entonces yo sé, digamos, por esta información. No tengo tanta información como estos, pero sí aún me ayuda, ¿no? Ahora, puedo tener cliente que es no bancarizado, o sea, quiere decir que esta persona solo tiene pasivos en el banco donde lo estoy calculando este modelo, ¿no? Ahora, al tener, digamos, esta parte es más complejo, digamos, ¿no? Es un cliente, hay información, digamos, de cuánta valor tiene su sueldo, cuánto de repente está ahorrando, pero igual aún no es mucho, ¿no? No tengo información, digamos, en el sistema financiero, por lo tanto es poca la información que tengo acá, ¿no? Y peor aún estos, ¿no? Que son no clientes, es decir, que ni siquiera son clientes míos y que no son bancarizados, o sea, no tengo casi nada de información acá, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar esta etapa, este subgrupo, digamos, que son personas no clientes y que son no bancarizados, ¿no? Y por último, agrupamos de los modelos que se han desarrollado, de estos 4 modelos, lo agrupamos en un ensamblado de modelos final, ¿no? Entonces, digamos, toda esta parte se les enseña en el curso, solamente voy a abrir ahorita este modelo, digamos que es el más simple para no tener problema y lo podamos realizar, ¿ok? Listo, entonces vayamos a ver, por favor, lo que sería este laboratorio, ¿no? Entonces, abramos el R. De repente, si hay personas que no tienen instalado el R, vamos a ver también la clase cómo se instala R. Los que tienen instalado el R, pues pueden seguirme un poco abriendo el laboratorio, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer el modelo, vamos a explicar, ¿no? Yo tengo, cuando hago el R en cierta manera, yo le tengo que especificar una ruta, ¿no? Digamos, mi directorio de trabajo, ¿no? Entonces, con esta función yo voy a, digamos, le voy a especificar al R que mi directorio de trabajos, digamos, es este de acá, R,
este webinar, ¿no? Este laboratorio de acá. Esta ruta es donde está mi información. Mi información, digamos, de lo que es, digamos, el archivo de R, o la parte de sintaxis de R, y también donde está mis datos, ¿no? Mi dato como información, ¿no? Que eso pesa 32 megas, ¿no? Entonces, para abrir, digamos, ¿no? Le doy File, Open File, y abro, digamos, ¿no? A través de esta ruta, el modelo, digamos, ¿no? Modelo de inferencia de ingreso. Entonces, voy a correr esta parte. Para correr esta parte le damos acá, ¿no? Va a ejecutar. La segunda función es para que elimine. A veces, como vieron hace un ratito, hay información que se almacena en este programa, ¿no? En el R. Con esto elimina, ¿no? Voy a crear una semilla, ¿no? Que es decir, para que todo nos salga un mismo resultado, vamos a utilizar una semilla, ¿no? Para que, como trabaja, digamos, los algoritmos con temas de aleatoriedad, si yo le pongo una semilla, nos va a poder salir lo mismo aleatoriamente a ustedes que a mí, ¿no? Si no le pongo una semilla, lo que va a pasar es que a ustedes les va a salir otro resultado y a mí otro, ¿no? Entonces siempre, digamos, podemos trabajar con semillas para obtener los mismos resultados todos, ¿no? Voy a activar esta librería XGBoost. Vamos a hacer un modelo de boosting, ¿no? Una parte de un modelo de regresión de manera supervisada, ¿no? Entonces, digamos, este modelo de supervisado de regresión estaría, digamos, acá, ¿no? En aprendizaje supervisado hay modelos supervisados de clasificación, hay modelos supervisados de regresión. Nosotros vamos a hacer ahorita uno de regresión, ¿no? Que es inferir el ingreso de una persona, ¿no? Inferir cuánto gana la persona, ¿no? Entonces, voy a abrir los datos, ¿no? Esta función me va a permitir abrir los datos. Y la data que voy a elegir, que está especificado en el directorio de trabajo, que es este, le voy a decir que es data inferencia de ingreso, ¿no? Demora un poquito. Cuando termine el rojito, significa que ya está bien. Entonces, esta data lo voy a capturar como un data frame. Es una estructura de datos que soporta, digamos, en cierta manera el R. Y que le especifico que digamos que son datos que van a entrar en cierta manera en modelos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con data frame, generalmente es la estructura como yo lo tengo que tener en cuenta para trabajar con algoritmos, ¿no? Entonces, estoy hablando de una función tipo data frame. Entonces, voy a revisar los nombres de las columnas, ¿no? Estos serían los nombres de las columnas que están en esa fuente de datos, ¿no? Que es la que hemos cargado. Puedo ver la información también respecto de ellos, ¿no? Ok, entonces puedo hablar, digamos, este era el DNI de la persona, el código de mes, porque son varios meses lo que puedo hacer, y las diferentes variables, ¿no? En la cantidad de empresas que tiene tarjeta de crédito, ¿no? El saldo que tiene su tarjeta de crédito, el promedio del saldo, digamos, en los 6 últimos meses, ¿no? Hablamos del número de entidades que reportan, digamos, a esta persona en los últimos 3 meses, y así sucesivamente, un montón de variables, ¿no? Como pueden ver, se ha creado 603 variables, ¿no? Ahora, nuevamente les digo, ¿no? 603 se ha creado para todos, pero como estamos hablando netamente de esta parte de los modelos, estos se van a quedar con pocos datos, ¿no? Porque los demás van a ser un montón de valores nulos, ¿no? Que no va a tener, porque es un no cliente y es no bancarizado, ¿no? Pues la información que yo podía tener por el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? La cantidad de tarjeta de crédito que tiene en el BVA, en el BCP, etcétera, no la voy a poder consumir por el hecho, digamos, ¿no? Por ejemplo, la información que está en BCP, en Oesle, en Cencosud, digamos, no la puedo consumir, o en Scotiabank, digamos, porque esta información es de clientes bancarizados, ¿no? Estos son clientes no bancarizados, todos estos valores van a estar nulos, ¿no? Como pueden ver, son ceros, ¿no? Listo, pero los valores que sí están llenos, digamos, son estos de acá, ¿no? Puedo ver con la función geadd, puedo ver 6 de todos estos, ¿no? Del ingreso, por ejemplo, voy a ver 6 valores nada más, ¿no? Ahora, ¿qué información sí sé que voy a obtener? Obviamente que para eso he podido entender la data, sé cuáles son, digamos, la información que yo construyo, ¿no? En este proceso, digamos, ¿no? Entonces, la información que yo sé es que voy a tener un DNI, digamos, va a tener un código de mes, voy a tener el saldo, digamos, promedio de la profesión. Nosotros hemos creado esta variable, digamos, ¿no? Sabemos qué profesión tiene la persona, digamos, por una data que hemos comprado, ¿no? Es una data que hemos comprado de la RENIEC, que a veces las personas ponen qué profesión pertenece, ¿no? Entonces, es una información que hemos comprado, no es que nos pertenezca, ¿no? Podemos ver el género, digamos, por la información de RENIEC, podemos poner el departamento de votación,
podemos saber cuánto está facturando la persona en cierta manera con la información de SUNAT, ¿no? Que es un ente regulador donde todos, digamos, podemos saber si facturamos o no. También tenemos otra información de SUNAR, digamos que la cantidad de asientos que tiene su vehículo, ¿no? El número de vehículos que tiene la persona, la cantidad de hijos, digamos que es la información que tiene, digamos, la información que es de la RENIEC. Y bueno, este tipo de modelo final, que es que yo he dividido mismo en 4 modelos, digamos, ¿no? Y el ingreso. Ahora, profesor, ¿por qué dice ingreso, no? O sea, yo tengo, digamos, que voy a tener una base, ¿no? Imagínense que voy a tener una base y yo sé el ingreso real de esas personas, ¿no? O sea, yo tengo 23.420 ingresos. O sea, yo sé cuánto gana esa persona. ¿Cómo yo sé, profesor, cuánto ganan 23.420 peruanos? Porque a pesar de que sean de repente no clientes y no bancarizados, de repente no cliente y bancarizados, ¿cómo usted tiene información de esto? Porque a veces clientes externos vienen a pedir préstamos, digamos, y vienen con su, digamos, con su boleta de pago, ¿no? Vienen con su recibo por honorarios, ¿no? Y especifican cuánto están ganando esas personas, ¿no? Entonces, nosotros recopilamos toda esa información porque eso es algo que siempre piden, digamos, para los productos. No es que los botan esos ingresos, se van a una base de datos y se guardan, ¿no? Entonces, con esa información de saber cuánto está ganando la persona, con esos 23.420, digamos, voy a inferir el ingreso de 15 millones de personas, ¿no? Entonces, de esta manera va a aprender el modelo de solo 23.000. Yo no tengo el ingreso de todos los peruanos, pero sí tengo de esta muestra, ¿no? Y esta muestra va a tener, digamos, va a estar repartido en estos grupos, ¿no? Ahora, voy a cargar, digamos, ¿no? Lo que sería solamente estas variables, ¿no? De las 603 variables que tenemos, me voy a quedar solamente con 11, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño head, ¿no? Para revisar solamente los 6 y van a tener, digamos, los 6 primeros estos valores, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso que tiene la primera persona? 500 soles. ¿Cuánto es el ingreso de la segunda persona? 720 soles. ¿Cuánto es el ingreso de la tercera persona? 1.600 soles, 802, 815 y 822, ¿no? Ahora, voy a poder ver la dimensión de los datos, ¿no? Tiene 23.420 observaciones y esta tiene 11 variables, ¿no? Hemos filtrado más de 500 variables, hemos filtrado, ¿no? Ahora, por temas regulatorios, porque este es un modelo, del modelo de inferencia de ingresos en un banco, generalmente se utiliza, digamos, es un modelo auditable por la SBS, ¿no? O sea, la SBS te audita este modelo de inferencia de ingresos. Entonces, así como lo estamos construyendo, a la hora también de, digamos, lo vamos a guardar y vamos a hacer un documento, digamos, ¿no? Especificando cada cosa dentro del algoritmo, ¿no? Porque nuevamente este documento me va a servir para yo presentarlo a la SBS y la SBS me diga si específicamente me parece bien la forma como estás calculando el ingreso, ¿no? Ahora, pero profesor, usted no tiene, ¿no? Pregunta, ¿no? Ingenuamente, ¿no? Profesor, no hay otras formas ilegales de saber el ingreso de una persona, sí las hay, ¿no? No quiero decir que la utilicemos, ¿no? Pero sí las hay, ¿no? Hay, digamos, data, digamos, que incluso lo puedes conseguir en diferentes lados, ¿no? Entonces, pero esta información no es legal, ¿no? Para una organización, si encuentran con esta información, hay, digamos, un montón de problemas que puede haber, ¿no? Ahí hablamos, digamos, dentro de las 4 Bs, hablamos del tema de veracidad, incumple con esto, ¿no? Y también con temas éticos y con un montón de temas, digamos, que puedan haber, ¿no? Cuando a veces auditan las bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí ustedes, seguramente alguien que está más familiarizado para el tema eh, de, digamos, de bases de datos, etcétera, dice, pero ¿por qué no usa la data de SUNAT, perdón, de salud, ¿no? Nuevamente les especifico, esa es data ilegal, ¿no? Entonces, no se puede utilizar. Si la SBS te ve con esa información, olvídate, ¿no? Entonces, la verdad es que se utilizan los modelos para inferir el ingreso, ¿no? Ahora, ¿por qué la salud, profesor, tiene mucha información del ingreso de las personas, ¿no? Porque toda empresa formal, digamos, todas las personas que trabajamos en empresas formales, nuestros, digamos, las empresas que son formales le envían toda la información de salud. ¿Por qué? Porque nosotros todos los peruanos, digamos, que trabajamos en trabajos formales, debemos, digamos, tener asegurado en salud, nuestra salud, digamos, ¿no?
Pero en el caso de repente tengamos algún accidente, quedemos inválidos, algo, salud te va a pagar tu sueldo, ¿no? Entonces, para pagarte tu sueldo tiene que saber cuánto ganas, ¿no? Por eso que, digamos, es una información que salud lo maneja, ¿no? Ahora, tengan mucho cuidado con esa información que les digo de salud, ¿no? Es una información que es ilegal, ¿no? Por ahí eh, pasan esas cosas, ¿no? Ahora, con este modelo de inferencia de ingreso, la SBS nos dice exclusivamente que no necesita ingresos que sean de 750, ¿no? Como estos de acá, ¿no? Tienen que ser ingresos mayores a 750, ¿no? Por lo tanto, vamos a filtrar. De esta manera, nosotros les decimos el ingreso final, filtralo para las personas que son solamente mayores a 2.000, perdón, a 750 soles, ¿no? Entonces partimos de tener 23.420 observaciones a tener 17.545 observaciones, ¿no? Entonces tenemos menos información, ¿no? Se ha filtrado. Ahora, en tipo model final, digamos, ¿no? Es la parte donde yo divido mi información por datos de entrenamiento y datos de test, ¿no? Entonces, el modelo va a aprender con los datos de entrenamiento. Digamos, esta cantidad, ¿no? Lo que va a hacer es se va a dividir, digamos, en 80% entrenamiento y 80% test. Perdón, 20% test, ¿no? Para poder testear. El modelo va a aprender de ese comportamiento de ese 80% y va a testear, digamos, con el 20%, ¿no? Con el objetivo de no ser juez y parte, ¿no? Eso lo vamos a explicar mejor aún en el curso, ¿ok? Entonces voy a cargar mi data de entrenamiento, ¿no? De estos de acá se van a dividir en datos de test, ¿no? Vamos a eliminar, digamos, dentro de estos datos de entrenamiento, esta subdivisión que hemos podido trabajar para que no entre al algoritmo, ¿no? El tipo de model final lo vamos a filtrar. Vamos a poner valor nulo, ¿no? Entonces ya no aparece esa variable que hace un rato vimos, ¿no? Igual para los datos de test, también, estos serían los nombres de las variables, digamos, para los datos de entrenamiento. Vamos a hacer, digamos, revisarlo, ¿no? Estos 6 valores de estas variables. Vamos a activar esta librería, ¿no? Y dentro de la información, digamos, vamos a hacer una tabla para el departamento de votación, ¿no? Entonces vamos a ver, en los datos de entrenamiento tenemos todos estos departamentos de votación, que nuevamente les digo que que es de RENIEC. Hay algunas personas que aparecen fuera del Perú, ¿no? Europa, por ejemplo, ¿no? O que están en América, ¿no? Que están fuera del Perú. Y hay personas, obviamente, que están en los departamentos del Perú. Vamos a ver para la parte del test. Como pueden ver, en el test hay uno menos que los que hay en entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo dentro de una variable, digamos, más categorías en el entrenamiento que en el test o viceversa? Lo que va a pasar es que me va a botar un error cuando yo quiera predecir mi modelo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en consideración que lo que se tiene como entrenamiento se tiene que tener también como test, ¿no? Por lo tanto, yo voy a eliminar, digamos, todas estas departamentos de votación que sean de Moquegua, ¿no? Moquegua es, digamos, la categoría que está en entrenamiento, pero no en test, ¿no? Por lo tanto, lo voy a eliminar del entrenamiento, ¿no? De esta manera lo elimino. Todos los que son, digamos, diferentes de Moquegua, ¿no? Las va a filtrar, digamos, ¿no? Que se quede con todos los que son diferentes de Moquegua. Vamos a revisar y ya no aparece Moquegua, ¿no? Ahora los datos de test y los datos de entrenamiento serían iguales, ¿no? Ahora vamos a ver la estructura de los datos, ¿no? Serían estos, ¿no? Todos son enteros y este es carácter, ¿no? Ahora, estos datos, digamos, de carácter, ¿no? Que son, digamos, estos departamentos, para trabajar con, digamos, con el XGBoost, ¿no? Que es el modelo que vamos a utilizar, no lo permite que lo trabajemos de esta manera, ¿no? O sea, no me permite, digamos, que acá me diga Lima, que acá me diga Ancash, que acá me diga Europa por cada observación, sino para valores categóricos lo que me dice es que lo haga por columna, ¿no? Es decir, que ponga departamento de votación Lima, le ponga el valor 1. En el caso sea, por ejemplo, departamento de votación América, a Lima le va a poner 0 y a América le va a poner 1, ¿no? Hace como un AMPivot, se llama eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se genera. Vamos a utilizar el model.matrix. Vamos a utilizar qué datos vamos a trabajar. Serían todos los datos menos la columna 1 y la columna 2 y la columna 10, que serían los datos de test. Perdón, los datos para inferir el ingreso, ¿no? El valor del ingreso. Vamos a ver lo que nos da. mtrain y mtest, ¿no? Ahora vamos a ver el mtrain.
como les dije, se ha generado one pivot, ¿no? Este es que pertenecía al departamento de votación, le va a poner 1. Los que serán departamento de votación Lima, les pone 1. Los demás le pone 0, ¿no? Y así sucesivamente va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, el de la sexta posición era el departamento de Ancash, ¿no? De la sexta posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era de Ancash, acá le va a poner 1, 1, ¿no? Entonces, se ha generado, digamos, un unpivot, lo ha hecho, ¿no? Lo ha pivoteado, ¿no? De esta manera requiere que esté la información, digamos, el modelo, digamos, de XGBoost, ¿no? Hay que saber cómo me especifica cada modelo. Entonces, voy a cargar los datos de Y, digamos, el target, ¿no? Que hasta le llaman target, Y-train o Y-test, o los valores respuesta, digamos, ¿no? Lo voy a poner en as.vector, data ingreso, dólar ingreso, ¿no? Que sería el target, digamos, ¿no? Entonces, de estos datos train, voy a jalar el ingreso, ¿no? Lo voy a especificar como Y-train, el otro lo voy a especificar como Y-test, y ambos van a ser vectores, ¿no? Voy a correr mi modelo de XGBoost, que es un boosting, ¿no? Y le voy a poner todos estos parámetros, digamos, ¿no? ¿Qué parámetros? NROM significa 50 iteraciones va a tener el algoritmo. Max depth es la profundidad, digamos, de 7 pisos que va a tener este árbol, ¿no? Y bueno, el de acá lo estoy especificando que va a ser un árbol de regresión, ¿no? Y la métrica de evaluación, que vamos a ver también diferentes métricas de evaluación para modelos supervisados, de regresión, de clasificación. Una de ellas es la RMC, ¿no? Hay el AUC, hay el KS, ¿no? Hay, por ejemplo, el Gini, el IP, ¿no? Hay un montón de verdad que vamos a ver sensibilidad, especificidad, accuracy, etcétera, F1 score, ¿no? Va, y un montón más, ¿no? Puede ser el MAPE, el MCE, ¿no? El RMCE, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón, ¿no? R cuadrado, etcétera. Entonces, vamos a calcular este modelo o se va a generar, digamos, este algoritmo. Ya cargó, digamos, ¿no? Lo que va a hacer siempre va a mejorar, digamos, los boosting tienen esta capacidad de mejorar o minimizar, digamos, el valor de lo que yo quiera calcular, en este caso el RMCE, ¿no? Voy a sacar las variables más importantes, ¿no? Podemos ver cuál es la más importante, por ejemplo, ¿no? Con esta variable o con este indicador, esta es la más importante, ¿no? Con la frecuencia también es, ¿cómo es la frecuencia? ¿Cuántas, digamos, veces se está repitiendo esta variable en los árboles que se están generando dentro del boosting, ¿no? Eso lo vamos a ver con más calma en el curso. Ahora, voy a predecir, digamos, ¿no? Voy a predecir la predicción utilizando los datos de entrenamiento y voy a predecir también, pero para los datos de test, ¿no? Que sería lo real, ¿no? Para testearlo, para no ser juez y parte. Ahora, no es que el modelo se calcule, digamos, con el RMC o el modelo que se generaba se calcule con el MAPE o con el R cuadrado, sino que, digamos, esta empresa, que es la SBS, me pedía, digamos, tener un indicador que ellos habían generado, ¿no? Este indicador lo que me dice es el siguiente, ¿no? Si yo gano 1000 soles, profesor, ¿no? Yo sé que gano 1000 soles, yo sé que el ingreso de la persona es de 1000 soles, yo puedo estar, ¿no? Yo estoy, digamos, ¿no? Digamos, bueno, ¿no? Si estoy entre los 800 hasta los 1200 soles, ¿no? Si excedo, si no estoy ahí, digamos, ¿no? Si no estoy ahí, eso se considera como error, digamos, ¿no? Como malo, ya vamos a ponerlo como bueno y malo, ¿no? Entonces, lo que calcula es eso, ¿no? ¿Cuántos, digamos, de los ingresos que se obtienen, cuánto están, ¿no? Digamos, más o menos el 20%, ¿no? Por eso acá estamos poniendo en valor absoluto, ¿no? Entonces, quienes estén en más o menos 20%, yo los estoy considerando como bueno. Y quienes no estén, los estoy considerando como malo, como cero, ¿no? Y vamos a calcular, digamos, cuántos son estos, ¿no? Entonces, del total de los datos de entrenamiento, el 43% de los casos están teniendo, digamos, ahora, una cosa es la predicción y otra cosa es lo real, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto? Acá nosotros tenemos lo real, cuánto está ganando la persona. Pero otra cosa es la predicción que yo estoy obteniendo, ¿no? Yo voy a predecir para cada persona cuánto es el ingreso, ¿no? Por ejemplo, la primera persona en los datos de entrenamiento gana 815 soles, pero yo le estoy prediciendo que la persona gana 1060. Se aproxima, digamos, ¿no? Este es el real y este es lo predicho, le llaman, ¿no? El segundo, en realidad gana 822 soles, pero yo lo estoy prediciendo con 965 soles, ¿no? Entonces, hay diferencia entre lo real y lo predicho, ¿no?
Entonces, esa diferencia, digamos, lo vamos a calcular con esto, ¿no? Tenemos que calcular el verdadero, ¿no? 1000 soles es como lo real, ¿no? El Y real, y lo otro, digamos que estos serían como los predichos, ¿no? O predecido, ¿no? Predecido mejor, ¿no? Predecido. Entonces, ahora, igualito con los datos de entrenamiento. Claro, como he entrenado, es más fácil predecir ahí, pero también tengo que verlo, digamos, con los test, ¿no? Entonces, calculo, digamos, con el data test, cuánto es el ingreso que tiene esta persona, por ejemplo, ¿no? Para esta persona es 802, ¿no? Acá es 815, esa es otra persona, ¿no? Para los datos de test, 802. ¿Y cuánto está prediciendo, por ejemplo, ¿no? XG test está prediciendo, digamos, ¿no? A esta persona 936, ¿no? Como está siendo menor al 20%, ¿no? Del valor, digamos, de su valor real, lo estoy considerando como un éxito esa parte, ¿no? Entonces, digamos que a nivel total, el modelo está trabajando bien al 43% de los casos, ¿no? Y eso es con los entrenamientos y con el test, digamos, al 45% de los casos, ¿no? O sea que el 45% de los datos de test están siendo, digamos, la predicción más o menos el 20% de lo real, ¿no? Entonces, claro, profesor, pero es poco, ¿no? Bueno, no es tan poco en realidad, ¿no? Que porque acá no tenemos casi nada de información, que son no clientes y no bancarizados, ¿no? Entonces, de esas personas que podamos, digamos, ubicar bien su ingreso, ¿no? En el 45% de los casos, digamos que es aceptable, ¿no? No es perfecto, digamos, pero es aceptable, ¿no? Ahora, profesor, ¿cómo yo mejoro este porcentaje? Tengo que agregar más variables, ¿no? Tengo que trabajar en construir más variables de la que se obtienen, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ahora, claro, acá aparece poco, pero cuando se aparecen los otros modelos, como que ayudan a mejorar esta parte, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, con respecto a lo que sería el webinar, ¿no? No sé si de repente tengan alguna consulta hasta acá, perdón. ¿No hay nadie que tenga alguna consulta? Ya. Si no hay ninguna consulta, ahí les dejo el número de la persona que es la asesora académica, ¿no? Que se pueden contactar para que se puedan inscribir al curso, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Espero les sirva de algo esta introducción, ¿no? Y nuevamente los invito a inscribirse al curso. Es un curso bastante interesante, tocamos muchos temas, ¿no? Y bueno, van a aprender muchas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.